Buenos días. He recopilado algunas notas para hacer un poquito de memoria en algunos casos. Y recuerdo una que decía Trump hace 4 años, en la campaña anterior de las elecciones en Estados Unidos, que perdió, que decía, podría disparar a gente en la Quinta Avenida de Nueva York y no perdería votos. Nos está diciendo, los que me votan son tan sumamente idiotas que puedo ser un asesino y me van a seguir votando. Mira por dónde ha habido un chalao o alguno que habrán contratado, o vete a ser tú la performance que hicieron el otro día, que dice que le dio en la oreja no sé qué. Yo todavía no me lo creo, ni me lo voy a creer. Otra nota que tengo por ahí guardada dice que Barrabés, el empresario porque se investiga a la esposa del presidente, trabajó para el rearme ideológico del PP. Rearme ideológico del PP, que tiene tela. Se presentan sin programa, con una hoja en blanco, pero ellos tienen ideología. En fin, allá ellos. Nos dicen también por ahí que los beneficios de la gran banca en España en 2021 fueron 18.866 millones. En 2022, 20.850 millones. En 2023, 26.000 millones. Y en el primer trimestre de este año 2024, 14.500 millones. Imaginaros lo que van a conseguir a final de año. Y esto funciona así. El Banco Central Europeo sube los tipos de interés y mientras tu hipoteca sube 300 euros mensuales, la gran banca se forra. Porque además no te da ni un céntimo del dinero que tú tienes metido allí. Eso sí, no les pongas impuesto porque pobrecitos. Aún nos deben un montón de millones de los que graciosamente el señor Montoro y el señor Rajoy y el señor de Guindos le dieron. En fin, no les digas que les vas a poner un impuesto. En fin, decía Óscar Puente, no puede ser más oportuno en un día como hoy. Los que no quieren frenar esto, el PP y Vox, es porque creen que les beneficia, creen que los fabricantes de bulos les mueven el árbol para que ellos recojan las nueces. Por eso se opondrá cualquier intento de frenarlo. Dice en un anuncio de EDA TV, la tele del Alpiste o del Negre o de cualquiera de estos ultraderechistas que tenemos por ahí lanzando bulos. La policía echa a clientes en un bar de Sanjenjo para que el ministro Óscar Puente se tome una copa. Y dice Óscar Puente, hace no menos de 6 años que no piso Sanjenjo. El nivel de los bulos es cada vez más precario. Luego el condena llora porque le llamen condenas. En fin, sigo mirando así por encimita. Nos encontramos que la que denunció al hermano del presidente Pedro Sánchez por informaciones periodísticas, sería del de Objetive de La Esperanza Aguirre o cualquiera de esas, hablando en plata, mierdas que corren por ahí. Y dice la consejera, confirma que no tiene datos de primera mano que corroboren su afirmación. O sea, pone una denuncia porque lo ha visto en un panfleto de mierda y ya está, y ya el juez ya se encarga. El problema no es que la consejera acuse al hermano del presidente Sánchez, en base a titulares de prensa, como hicieron los de Manos Limpias.
El problema es que hay jueces, al parecer, muy desocupados que admiten esas denuncias con base a informaciones periodísticas. En fin, decía Abascal que en España solo han disparado al exfundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras. En Estados Unidos a Trump. En Brasil han acuchillado a Bolsonaro y en Japón a Shinzo Abe. Esa violencia siempre viene de la izquierda y el islamismo. Bueno, pues habría que recordarle al señor Santiago Abascal que en España hay un francotirador condenado a 8 años y 9 meses de cárcel por planear matar a Pedro Sánchez. Y si no lo logró fue porque la seguridad del presidente funcionó e impidió que cometiera el magnicidio. Condenado a cárcel, el tirador que quería matar a Pedro Sánchez tenía fijación y determinación de las comidas de coco de Abascal y compañía. La justicia amplía 15 meses la condena al francotirador que planeó matar a Pedro Sánchez. Esto es para que el señor Abascal, no sé, se entere de las cosas, porque no se entera de nada. Otra cosa, tanto hablar de inmigración y emigración. He recordado, tengo un primo ya fallecido, que tuvo que emigrar también, como tantos españoles, que más de 2 millones de emigrantes españoles, la mitad sin contrato, sin papeles de ninguna clase, el 80% analfabetos, sin oficio y sin saber otro idioma que el castellano, fueron los artífices del milagro económico de la hambrienta España de Franco, gracias a las divisas que enviaban a sus familiares. Del primo que os hablo, trabajó en Alemania, trabajó en Suecia, estuvo en un barco noruego, de los que daban la vuelta al mundo cada 2 por 3. En fin, algunos otros familiares también fueron emigrantes, pero se fueron a Sudamérica. A ver, aquí hay una parte que nos dice, nos pide una respuesta. ¿Qué propuesta de Vox es tu favorita, ya que eres votante de Vox? ¿Que elimine el salario mínimo? ¿Que privatice las pensiones y no las suban con el Producto Interior Bruto? ¿Bajar impuestos a ricos? Perdón, que no suba las pensiones con el IPC, con el índice de precios al consumo. Cualquiera de estas 3 preguntas, eliminar salarios, privatizar las pensiones, no subir las pensiones con el IPC o bajar impuestos a los ricos. Cualquier votante de Vox, pues que nos diga si estas 4, cualquiera de ellas, cuál es su favorita para votar a Abascal. En fin, decía Séneca, toda crueldad nace de la debilidad. Son tan crueles con los que no tienen nada y tienen que venir en patera o como sea a Europa, pasando por España o por Italia o por Grecia o por donde sea, porque son débiles, le tienen miedo al que no tiene nada, al que viene a poder vivir, a poder comer todos los días, a que no lo maten en su país, ni a él ni a su familia. Toda crueldad nace de la debilidad. Séneca. Feijóo ha censurado la foto que le han hecho en la que se podía leer un trozo del discurso para tontos que le han escrito en el que llamaba censor a Pedro Sánchez. Para morirse de risa. Hay más, hay bastantes notas. Hay una que dice, sí, soy de izquierdas. Tan de izquierdas que creo que tú deberías de estudiar gratis, tener sanidad pública y de calidad,
tan de izquierdas que creo que deberías trabajar menos y pasar más tiempo con tu familia. A lo mejor esto no les gusta. Un recordatorio importante. Almeida sitúa a Madrid en números rojos por primera vez en 12 años. El saldo de Manuela Carmena en Madrid en 4 años, un 54% menos de deuda y un superávit de 1.072 millones. ¿Vale, facha pobre, que votáis al PP? ¿Qué sería de la esposa del presidente si hubiera ido en un yate con un narcotraficante? Esto se lo pregunta Angélica Rubio en La Sexta. Luego la noticia que ya sabe todo el mundo, el de Objective, la propietaria es Esperanza Aguirre. O sea, Esperanza Aguirre se ha hecho un periódico en el que dicen todas las mentiras y todos los bulos que a ella se le ocurren y los que se le ocurren a los que hay allí. Había uno que estaba amenazando al presidente diciendo, él sabrá lo que está haciendo. En fin, hay más notas por aquí recogidas. A ver si encuentro alguna que... Bueno, Garzón dice que la investigación sobre Begoña Gómez se basa en hechos falsos. Es una investigación prospectiva que no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Lo de este juez es totalmente delictivo. El acoso judicial sin una sola prueba a una ciudadana por ser esposa del presidente del gobierno. Hay uno que queda muy bien. El 18% de los españoles piensa que nuestra economía está en crisis. El 18%. Cuando en realidad es una de las que más prospera en Europa y encadena ya 15 trimestres seguidos de crecimiento. El 90% de los españoles se ven expuestos a noticias falsas de forma recurrente. Al 86% de ellos les cuesta distinguir las noticias verdaderas de las que no lo son. Y esto es muy grave, porque, como os he dicho antes, a ese 18% de los españoles que piensan que nuestra economía está en crisis, cuando le preguntas, ¿y a él qué tal le va?, dice que estupendamente. Y entonces cuando le preguntas, ¿y por qué crees que está en crisis? Pues porque lo dicen en la tele. En fin, Marco Suárez nos dice que en el caso contra la esposa del presidente no estamos hablando ni de ética ni de estética, hablamos de una feroz ofensiva judicial, de una causa general y prospectiva para criminalizar a la mujer del presidente con el objetivo de echar al presidente de la Moncloa. Está bien, ¿no? El juez que investiga a Begoña Gómez archiva una denuncia que involucra a Ayuso y Almeida. Aparte de no practicar diligencia alguna, Juan Carlos Pringado no menciona ninguna norma legal que permita el archivo de la denuncia. Perfecto. La empresa de catering Eurez se lleva más de 3 millones de euros al año de dinero público por las comidas del Zendal, que está vacío, no hay nadie allí para comer. Pero allí Ayuso paga 3 millones de euros al año. En amigotes y comisiones se va el dinero de la sanidad madrileña. Libertad y cervecitas. Nos dice Willy Toledo. Hay 3 condiciones necesarias para tener espacios semanales en cualquier televisión de España. Ser facha, idiota o ignorante. Y algunos, como Pablo Motos, las tienen todas, como Juan del Val o Tamara Falcó. Para ellos las 3 son las que más les sirven. Javier Pérez Royo nos insiste. La pretensión del juez Pringado de presentarse en Moncloa para preguntar a Sánchez, no en su condición de presidente, sino de simple ciudadano, es contradictoria con la providencia en la que el juez delimitó el objeto de la investigación a los actos de Begoña Gómez, desde que su esposa es presidente del gobierno. ¿A qué viene ahora esa estupidez?
El juez Pringado acepta la petición de los ultraderechistas de Vox y Izquierda y llama a declarar como testigo al presidente Pedro Sánchez. Es el mismo que rechazó citar a Almeida para evitar su estigmatización. Su hija ya sabemos que es concejal del PP y fue la jefa de estudios de la princesa Leonor. En fin, poca cosa más que añadir. De las 34 revisiones de condenas a violadores, 31 han sido en Madrid y en los mismos 4 juzgados. En el resto de España, todas rechazadas. Esto es por si Facharrosa Quintana o Vicentico Vallés nos lo cuentan, que lo sepáis, porque esto también tiene tela marinera. Os iba a decir algo de la chica viajera del maletín, aquella tal jueza Alaya, que la subieron de puesto y de cargo y ahora está en la Audiencia Provincial de Sevilla y todo lo demás. Sí, se ganó el sitio. En otro próximo os hablaré de las preguntas a Feijóo que sigue sin responder y que evidentemente pues tendría que responder. A partir de ahí os habréis dado cuenta que la prensa ya no habla del novio delincuente de Ayuso, del espionaje del gobierno de Mariano Rajoy al resto de partidos y sobre todo a Podemos, o de los 28 juicios pendientes por corrupción que tiene el PP. Son cosas así. Y uno de ultraderecha, un abogado que se llama Ramiro Brau, pagó 15 euros a una niña para que lo masturbara. Le rebajaron la sentencia a solo 2 años de prisión y se libró de entrar en la cárcel. El juez Pringado ha utilizado su carta en el caso contra la esposa del gobierno. Ahí está la justicia en España. Hasta luego.